Estás escuchando el podcast de Sonido Tacubaya. Y bueno, en las partes anteriores de este podcast hablamos un poco sobre el chamanismo, sobre las dimensiones, y ahora hablemos un poco sobre los portales y los seres ocultos. Por ejemplo, hemos oído hablar de cómo ciertos fenómenos solo se dan en ciertas condiciones, en cierto momento, en cierto espacio y con ciertas variables que coinciden. Pongamos de ejemplo un tornado. En estas grandes planicies de los Estados Unidos, por ejemplo, las probabilidades de que ocurran los tornados son muy altas. De hecho, la gente está muy acostumbrada a convivir con los tornados. Los vientos, las diferencias de presión, de temperatura, las planicies, etcétera, etcétera, favorecen la generación de estos vórtices. Entonces, en un momento determinado, cuando las condiciones se han reunido y las energías se hacen presentes, ¡voilá! Se abre el portal y tenemos un tornado. Y en los momentos cuando las energías ya no están de acuerdo, ¡voilá! El tornado se disuelve y se esfuma, cerrándose el portal de gran energía, dejándonos un desmadre. Recuerdo alguna vez haber leído un libro de Lovecraft donde Wilby, el personaje, resulta ser una especie de engendro del mal, que siendo apenas un niño ya tiene una gran estatura, una gran musculatura, voz ronca, una muy mala actitud y ya le salen pelos por todos lados, como si él resultara provenir de una descendencia de seres malignos de dimensión mayor. Pero para poder interactuar de una forma más directa en nuestra dimensión, tiene que materializarse y así lograr sus propósitos de una forma más rápida y fácil. Digamos que para ahorrar tiempo y energía decide hacer las cosas él mismo y así ya no tiene que estar espantando a alguien o dando órdenes y enredándose con algún humano. Pues resulta que un buen día Wilby decide robar una copia del Necronomicon y se pone a abrir portales a lo güey, de tal forma que todos sus amigos empiezan a meter a nuestra dimensión y pues nos hacen un desmadre. Y es muy loco cómo se plantean dos vías de acceso. Una, la que toma Wilby, que es materializarse directamente, y a pesar de gozar de los favores de sus amigos de otras dimensiones que lo cuidan y lo protegen, pues está jugando las reglas del juego de un ser materializado. Entonces no deja de estar expuesto a ciertos riesgos. Pero vale la pena porque de esa forma puede abrir la otra vía. Aquella vía por la cual él y sus amigos de otra dimensión pueden hacer su desmadre en la nuestra, sin necesidad de materializarse y sin necesidad de intermediarios torpes y tardados que no entienden el trabajo y que aparte no lo tienen a tiempo. ¿O qué tal la caja de Pandora de los griegos? Aquella caja que contiene todos los males de la humanidad y que Pandora, debido a su gran curiosidad, abre y bueno, las consecuencias son catastróficas. Así pasó también con el rayo. Antes se pensaba que era Zeus o Thor o alguna deidad que estaba encabronada o que simplemente se estaba expresando. Hoy en día sigue maravillándonos y todo eso, aunque ya no tiene tanto misterio porque podemos tenerlo bajo nuestro control y podemos encerrar a ese Zeus en un foco para que nos alumbre. Pero de la misma forma tenemos ciertos misterios hoy en día que atribuimos a divinidades, a deidades
y que sí, efectivamente pueden ser situaciones que tienen una naturaleza o un origen de una dimensión desconocida. Algo que llama mi atención es que hay muchas apariciones que se repiten constantemente, sin importar la cultura o el momento en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, duendes en Irlanda, el duende maya, el duende asiático, etcétera, etcétera. Y pues lo loco es que son culturas muy distantes. En México hay un duende encarnado que fue presidente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los demonios. Existen versiones muy antiguas y versiones modernas, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Así las dimensiones y las energías conviven y se intersectan en ciertos puntos, en ciertos momentos. Es muy probable que nosotros no podamos ver a un ser de mayor dimensión en toda su plenitud y solo estemos confinados a ver ciertos ángulos, ciertas secciones, ciertas perspectivas que sí caben dentro de nuestra dimensión. Imaginemos cómo experimentaría un ser de dimensión 2 que vive en un plano nuestra presencia. Tomemos una regla de 30 centímetros. Esta regla es color rojo en un extremo, donde está el centímetro 0, y va cambiando gradualmente de color hasta llegar al amarillo en el número 30. Y atravesemos el plano con esta regla comenzando desde el centímetro 0 hasta el 30 a razón de 1 centímetro por segundo. Nosotros desde el segundo 0, desde el primer instante, ya pudimos admirar en toda su plenitud toda la regla, incluyendo sus colores, mientras que el ser de dimensión 2 requiere de 30 segundos. Imaginemos cómo percibiría nuestra regla. Súbitamente en su horizonte aparecería una pequeña línea roja que al paso del tiempo va cambiando de color y al cabo de 30 segundos se ha vuelto amarilla. Así es como desde nuestra perspectiva un ser de dimensión 2 percibiría nuestra regla. De la misma forma, sería interesante imaginarnos cómo percibiríamos los objetos de ese ser de dimensión 2 en nuestra dimensión. Y una parte que hay que notar es la percepción temporal. Lo que a nosotros nos toma un instante, a un ser de dimensión 2 le puede tomar toda la vida. Probablemente este ser de dimensión 2, hipotético, solo vive 30 segundos, entonces le tomó toda su vida conocer nuestra regla que nosotros conocemos en un instante. Y probablemente hasta le dio atribuciones morales, de bondad o maldad, o probablemente le dio un gran susto o le causó risa. Los seres que realmente me intrigan son aquellos que viven con nosotros en nuestra dimensión, pero tienen una mentalidad unidimensional. Es como el caso de Wilby, pero en sentido contrario. Mientras Wilby es de mayor dimensión y se tiene que rebajar a nuestra dimensión por sus razones personales, estos seres de menor dimensión dan el salto a la nuestra. Y lo que resulta muy interesante es que, sin importar la dimensión, parece que el propósito es el mismo. Parece que el poder seduce a bestias de cualquier dimensión. Hay que reconocerles algo a muchos de estos seres. Una cosa es que den el salto, y la otra es que muchos se hacen bastante poderosos. Aunque son poderes, digamos, más burdos, más básicos, más ligados a la fuerza bruta, a lo destructivo y a lo burocrático. Como sea, son seres que caben perfectamente en nuestra dimensión y se dan muy bien en el planeta Tierra. Habría que ver cómo sucede en el planeta de los iluminados. Supongo que cuando ellos se pelean son más destructivos que los humanos. Supongo que un ser que viva en una dimensión arriba de la nuestra experimenta una situación similar. Probablemente si nos observa, nos ve en un mismo momento desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, en un solo instante, mientras que a nosotros nos toma toda nuestra vida averiguarlo. Y esto hablando solo del tiempo y espacio. Habría que ver las demás dimensiones
cómo son percibidas y manifestadas. ¿Cómo sería lo que nosotros llamamos una ecuación de energía en dimensión 6, por ejemplo? Algo que debo aclarar es que hoy en día el consenso nos dice que el tiempo está aceptado como otra dimensión. Entonces nosotros, al estar en una dimensión 3, pero experimentar el tiempo, nos convertimos en unos seres de dimensión 4. Y asimismo los seres hipotéticos de los que hablábamos de la dimensión 2, al experimentar el tiempo ya están convirtiéndose en seres de dimensión 3. Como una serie de fotogramas congelados que, montados en secuencia a través del tiempo, generan una película en movimiento. Pero bueno, esto es solo una convención y su razón tiene de ser. Por otro lado, no me extraña que le demos el calificativo de dioses a manifestaciones de mayor magnitud que la nuestra. El ecosistema multidimensional. Tenemos aparatos de medición cada vez más modernos, más sensibles, más refinados, como que en el fondo le tiráramos a dar ese salto dimensional y es muy probable que la motivación sea el poder y más al fondo la sobrevivencia, nuestro ADN expresándose. Pero no debemos olvidar nuestros sentidos e incluso aquel sexto sentido del que tanto se habla, y probablemente un séptimo, y así con la evolución vayan apareciendo más. En pocas palabras, hay que parar las antenas. Esos son los aparatos de medición con los cuales nosotros nacimos y nos moriremos. Bien lo dice la ecuación de Einstein: energía es igual a mc al cuadrado. Lo que nos está diciendo es que la energía y la masa son lo mismo, unidas y relacionadas por una constante. Es ese punto de sublimación de la materia y materialización del espíritu, ese punto donde vivimos. Somos espíritu encarnado y carne animada. Todos tenemos sueños. No sabemos a ciencia cierta y exacta de dónde vienen o dónde habitan, su naturaleza, su razón de ser, etc. Pero los tenemos. De hecho, la única razón por la que tú me crees que yo tengo sueños, o esa cosa que llamamos sueños, esa experiencia, es porque tú también los tienes. Si no, no me creerías. Si yo llego a decirte que vi un marciano y que tengo un amigo marciano, es muy difícil que me creas, porque en general la gente no tiene amigos marcianos. Suena tan raro y extravagante, y lo es, que bueno, en consecuencia no lo crees. Pero cuando todos experimentamos un fenómeno que hasta la fecha no tiene una explicación, pues se abre el misterio, como si tuviéramos una especie de doble vida, la vida en los sueños y la vida material. De hecho, a medida que se normalizan ciertas experiencias, también se van desmitificando. En algún momento el fuego era un misterio, y aquellos pocos que sabían hacer fuego deben haber sido vistos como una especie de magos. Hoy en día cualquier pendejo trae un encendedor en su bolsa. La pregunta sería: ¿quiénes son los magos de nuestra época? ¿Qué los caracteriza? En lo personal, soy de la idea de no encerrarme en mí mismo y salir y desentrañar los misterios, sin caer en el fanatismo. Y concluyo como comencé: somos polvo de estrella.